Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este homenaje que estamos rindiendo desde el Seminario Teológico Centroamericano al gran teólogo y maestro Jürgen Moltmann. Hoy tenemos una invitada muy especial, ya que ella fue discípula de Jürgen Moltmann en Tubinga, así que la hemos invitado para que nos hable acerca del legado, la vida y el legado del maestro. Ella es Nancy Bedford y ella es una teóloga argentina, teóloga latinoamericana y que da clases en el seminario de Garrett en Estados Unidos y está en Chicago. Así que ella nos va a ayudar a entender, nos va a platicar su experiencia y también el legado del maestro Jürgen Moltmann. Así que Nancy, bienvenida. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, siempre es un gusto estar con ustedes. Y Nancy, pues tú fuiste, yo no conozco otro latinoamericano, debe de haber más, que hayan sido discípulos de Jürgen Moltmann, pero tú tuviste esa dicha de haber estudiado con él en Tubinga. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuáles son las experiencias que te marcaron de Moltmann, tanto en la academia como fuera de ella? Sí, bueno, eso daría para hablar toda una vida, ¿no? Pero les cuento cómo fue que estudié con él, cómo fue que me conecté y un poco cómo fue eso. Después de terminar el seminario de mi maestría, estaba en Córdoba, en Argentina, trabajando en un instituto bíblico y, bueno, viviendo en la casa de mis padres y pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer? Quiero ser teóloga, ese es mi llamado, pero ¿para qué lado agarro, no? Y había leído los sermones de Moltmann, eso fue lo primero que leí cuando era seminarista, em, que me llamaron poderosamente la atención porque vi una teología que no solamente era profunda a nivel teológico, erudita, pero también podía devenir en homilética, podía servir para la predicación, podía servir para la iglesia. Y es algo que he comprobado a través de los años, de las décadas, como hay muchos pastores, muchas pastoras que se han beneficiado de las obras de Moltmann, ¿no? Porque son de ayuda no solamente para pensar cosas profundas, sino para pensarlas en el ámbito eclesial, en el ámbito de la acción. Es una de las grandes bellezas de su obra, ¿no? Entonces, a raíz de haber leído los sermones, empecé a leer otros libros de él, Dios en la creación, había salido hace poco, cuando era seminarista me impactó profundamente. Y entonces dije, ¿será posible que yo estudie con él? Y hablé con mis profesores y me dijeron, bueno, inténtalo, total, no perdés nada. Entonces tuve la bendición de que un profesor amigo justo estaba en Tubinga e hizo la conexión con Moltmann. Entonces le escribí, le pregunté qué le parece, bueno, y me dijo, ¿por qué no venís acá a Tubinga y hablamos? Entonces, bueno, vendí un poco todo lo que tenía y me fui para allá para hablar con él. Eh, Toqué la puerta de la casa y aparecí, porque yo también lo quería ver, quería saber quién era esta persona en vivo y en directo, ¿no? Antes de comprometerme con un doctorado. Y voy a la puerta de él, toco así con el corazón, ¿no? Latiendo, nerviosa, y él abre la puerta y cuando le vi la cara dije, ay, este tipo me inspira confianza, ¿no? Tenía como una picardía, como una alegría. Y bueno, charlamos y él me dijo, bueno, te voy a aceptar como mi última doctoranda, porque en esa época le faltaba poco para jubilarse. Tenía, en realidad, la edad que tengo yo ahora, más o menos 62, ¿no? Entonces estaba pensando en jubilarse más o menos a los 65. No fue así que yo fuera la última doctoranda. Yo me fui con esa idea, ay, soy la última. No, después él siguió tomando doctorandos hasta los 90 años y cuando estuve hace poco en el culto recordatorio y el entierro, había un chico joven que había sido de hecho el último doctorando, ¿no? Que se había recibido hacía poco.
Pero bueno, volví a Alemania, me dijo, esta va a ser la última conversación que vamos a tener en inglés. Así que me puse a estudiar alemán a lo loco y unos meses después ahí estoy en Tübingen, ¿no? Y una cosa que me dijo y que le decía a todos los doctorandos era, vamos, ustedes tienen que ser ciudadanos maduros del reino de la academia, algo así, ¿no? O de la polis académica. Tienen que ser responsables. En otras palabras, ustedes tienen que ser autónomos en su búsqueda de lo teológico. Esto no es una guardería infantil, en otras palabras. Entonces, bueno, ese fue el comienzo y realmente aprendí mucho. Hubo solamente dos discípulos o doctorandos de él latinoamericanos formales. Reinerio Arce, de Cuba, que fue el rector después de la SET, que está todavía en Matanzas, no está todavía en Cuba, que además es psicólogo y en este momento es el líder de un instituto intercultural e interreligioso en La Habana, además de ser profesor en Matanzas. Y yo. Fuimos los dos latinoamericanos. Cuando yo estaba allá en Tubinga, había también una serie de curas y teólogos laicos católicos y una teóloga, Virginia Scuy, que estaban a través de un proceso de becas que tenían ellos, también estaban o doctorándose allá en la Facultad Católica o bien estudiando por un año. Hicimos un grupo de compañeros teólogos latinoamericanos y lo invitábamos a veces a hablar con nosotros y venía al círculo. Así que en ese sentido tuvo influencia directa sobre algunos otros latinoamericanos. Pero realmente, bueno, Reinerio, que era como un hermano mayor y hacía rato que estaba, me dijo, vos andá todo lo que él presente a todas las clases, porque el doctorado allá en Alemania era muy libre, era como muy independiente, casi que no había obligaciones salvo escribir la tesis y saber mucha teología para rendir los exámenes, ¿no? Pero cómo llegar a ese punto, ¿no? Entonces Reinerio me dijo, anda a las clases, anota todo lo que diga, bueno, y así fue. Empecé a participar de las clases, los seminarios, había seminarios para doctorandos, pero también él se juntaba con nosotros por ahí a tomar algo, a charlar. Los que tomaban cerveza tomarían una cerveza. A él le gustaba el vino blanco, me acuerdo, y a charlar. Y ahí también aprendíamos mucha teología, ¿no? Una anécdota clásica de esa época era que fuimos a un lugar donde se podían pedir unos sándwiches y el pan en esa zona de Alemania, esa clase de pan que había en el sándwich se llamaba Seele, que significa alma. Entonces cuando yo dije, pero Seele, como diciendo, y hice así, me toqué el corazón como diciendo, ¿el alma? Y él al mismo tiempo dijo, sí, como el alma, y se tocó la cabeza. Y yo dije, pero usted piensa que el alma está en el cerebro. Y él dijo, y vos decís que está en el corazón. Y bueno, y ahí veíamos la interculturalidad de este proceso donde uno aprendía de las presuposiciones culturales del otro e iba profundizando. Y él era ultra dialógico. Esta es una característica típica, la dialéctica y el diálogo, ¿no? Tanto dar vuelta a las cosas, por ejemplo, al hablar de la teología de la cruz, no solamente qué significa la cruz para nosotros como seres humanos, sino qué significa la cruz para Dios. Esa dialéctica de dar vuelta a las preguntas es típica de él, pero también el diálogo eh, con judíos, con marxistas, con gente en América Latina, con la teología negra en Estados Unidos, con las teologías feministas, y también a través de ese diálogo darse cuenta él que él no pertenecía a ninguno de esos grupos, pero tenía que dar cuenta de la gente, digamos, privilegiada en Europa, cuál sería una teología seria donde ellos, no solamente las víctimas, sino los victimarios, por así decirlo, de la historia, tomaran en cuenta qué significa la teología de la cruz para ellos. Entonces, esa capacidad dialógica que tenía
se veía tanto en el diálogo con los estudiantes como es lo que él les iba escribiendo, ¿no? Y a través de los años, después cuando ya terminé y me fui, tuve 5 años ahí estudiando, yo no lo estaba estudiando a él, yo estaba estudiando con él, ¿no? Y mi tesis era sobre la cristología de Sobrino en diálogo con la teología anabautista. Pero al estudiar con él, es como que aprendí el contenido de lo que él decía, ¿no? Pero él no era el objeto del estudio. Y me acuerdo que Reinerio me dijo, la gente va a pensar que sos experta en Moltmann. ¿Cómo? Le digo, si yo no estoy estudiándolo a él. Pero el hecho es que estudiar con alguien te enseña lo que esa persona piensa, aunque no sea el objeto directo de tu estudio, ¿no? Y así fue él, fue una formación con mucha libertad. Él habla del protestantismo como religión de la libertad, ¿no? Nunca trató de transformarnos en moltmannianos, sino que cada uno desarrollara su pasión por Dios y por el reino de Dios, a su manera. Y entonces él facilitaba eso porque era un genio con una memoria increíble, ¿no? Ah, un genio, sí, realmente una memoria visual que te podía decir más o menos en qué parte del libro estaba la cita. No, era una cosa increíble, ¿no? Pero tenía una curiosidad y una vitalidad increíble. Y parte de eso era también cultivar las amistades y entonces con mucha gente, yo sé que no era la única, siempre se mantuvo al día. Me escribía, en la época cuando no había email, eran cartas. En realidad escribió cartas por muchos, muchos años. El email fue solamente al final de su vida, así que cada tanto me llegaba una carta a mi casa con su letra. Me preguntaba cómo estaba mi familia. em, Estaba pendiente permanentemente de la vida nuestra, ¿no? Digamos, promoviendo no solamente la parte teológica, sino interesándose por la vida de nuestra, ¿no? Me mandaba sus libros y también me llamaba por teléfono. Y cuando ya vivía acá en Estados Unidos, cuando sonaba el teléfono a las 8 de la mañana, yo ya sabía capaz que era él, ¿no? A ponerme las pilas, a hablar alemán y a tener un pensamiento teológico profundo a las 8 de la mañana, preparando todo para llevarlas a la escuela a mis hijas, ¿no? Así que fue una presencia muy, muy fuerte, muy vital por 35 años. La última vez que lo vi fue en febrero, que lo fui a ver como intuyendo que podía ser la última vez, pero no queriendo creerlo. Tenía 97 todavía en ese momento, después cumplió 98 antes de fallecer, y yo dije, tenés que llegar a los 100 años, vamos a festejar, ¿no? Y fue precioso, estuve otra vez en esa misma casa donde toqué la puerta esa primera vez, y estuvimos charlando y estaba bien todavía, vital. Le costaba hablar, pero estaba cognitivamente totalmente bien. Había escrito un libro recientemente sobre el tema ecológico. Y bueno, entonces es muy triste que se nos haya ido, aunque él estaba preparado y sabíamos que joven no era, ¿no? Pero siempre fue tan joven, parecía eterno. Así que bueno, cuando les hablo todavía me revuelve, ¿no? Porque lo extraño, porque esta no es una persona que hace 30 años fue mi maestro, sino que fue un amigo entrañable y una de las últimas personas de esa generación. Me queda mi papá, literal, pero ya mi doctor Fata, mi padre, digamos, teológico, se me fue y mucha gente de esa generación no queda, ¿no? Entonces, en muchos sentidos es una pérdida grande. Y pude estar en su entierro y en el culto, fue precioso. Fue en la Stiftskirche, ahí en Tubinga, donde yo lo he visto predicar. Y él no quería que fuera, como se dice en alemán, un culto de luto ni de tristeza,
sino que quería que fuera una celebración de la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Así que así tratamos de hacerlo y así lo despedimos. Mm. Gracias, Nancy, y gracias por abrirnos también, no solo esta ventana que para muchos no conocíamos del cómo era el trato persona a persona y también el seguimiento que le daba a las personas que habían estado cerca con él, pero gracias. Y pensando en lo que dijiste, que nosotros pensamos que sos experta en Moldman, así que vamos a aprovechar también eso para preguntarte también, esta es una pregunta bastante amplia, pero ¿cuáles crees que sean las grandes contribuciones que Moltmann dio a la teología global, llamémoslo, no solamente a la teología europea, sino que a la teología global, porque como ya dijiste, tuvo bastante diálogo con diferentes interlocutores y creo que también tuvo influencia más allá de Alemania y Europa? Sí, totalmente. Yo creo que tuvo como 40 doctorandos coreanos. Tenía un gran amor por Corea. Tiene una especie de fundación con diálogo coreano-alemán todos los años. Me enteré de esto en el entierro, ¿no? Que pedían que en vez de flores uno donara a esa fundación. Así que hay un diálogo teológico profundo con Corea. Era muy amante de Nicaragua. Había una universidad que se llamaba la Martin Luther King, que él iba, y había una cátedra, Moltmann, pero también estaba, bueno, tenía vínculos con Brasil, tenía vínculos con Sudáfrica, con China. Entonces tenía gente que había estudiado con él o que seguía muy de cerca su teología en todos esos lugares y durante muchos años ya de jubilado iba y daba charlas en muchos lugares, ¿no? Hubo mucha gente que lo conoció de esa manera. Pero ¿cuál es su contribución? Bueno, es enorme. Realmente es, como decimos en Argentina, un monstruo de la teología, o como decimos nosotros, un troesma, que es maestro al revés, es en un fardo, ¿no? Un grande, que no hay mucha gente así, realmente. Em, pero uno de los puntos ya di a entender que es el hecho de que es una teología académica y pastoral a la vez. Es decir, el tipo era un genio a nivel pensamiento. Él tenía interés en ser en realidad matemático y físico, pero después de su conversión se decidió dedicarse a la teología, pero tenía un pensamiento muy claro. eh, y entonces tiene profundamente una capacidad académica, pero siempre con una sensibilidad pastoral. Él fue pastor, era pastor ordenado y lo fue por 5 añitos, no más. Pero esos años fueron muy importantes para él en su formación, ¿no? Justo después del doctorado y antes de lo que ya se llama la habilitación, cuando te llaman ya a ser profesor de la universidad, él estuvo en un pastorado en el norte de Alemania, donde él era, y eso fue muy formativo. Entonces, siempre tenía una sensibilidad pastoral y eclesial, nunca se alejó de esa realidad. Y eso a mí me atrae mucho, porque a mí me gusta que una teología pueda comunicarse en la iglesia, no solamente en el aula. Así que él nos da esa posibilidad, ¿no? De ver cómo se vinculan eh, lo académico y lo pastoral, y que no están enfrentadas ambas cosas, sino que las dos van juntas. Obviamente la teología de la esperanza es fundamental, ¿no? Fue su primer gran libro de 1964, un libro que realmente hizo una especie de, bueno, él fue tapa de revistas en Estados Unidos, era la gran moda, la teología de la esperanza. Barth lo criticó a Moltmann y dijo, lo único que usted hizo fue bautizar la teología de la esperanza de Bloch, pero no era eso real. Bloch fue una influencia, que es un teólogo neomarxista, que terminó en Tubinga también en los últimos años de su vida, pero su influencia también es de un holandés que se llamaba Arnold van Ruler,
que hablaba de el superávit de la promesa de Dios, y también de su maestro Ivan, que hablaba de la promesa. Esas influencias se ven en el libro Teología de la Esperanza, donde él desarrolla no un optimismo, no un pensamiento utópico, sino la promesa de lo que significa la cristología, la promesa de Dios que vemos en la cruz y en la resurrección. Y es una promesa que es promisio en latín, que es a favor de la misión. Es decir, que junto con la promesa de Dios va la misión, va el envío. Entonces es una esperanza que en vez de hacernos ser ingenuos, nos hace ver posibilidades en el mundo que no habría, no podríamos ver si fuéramos cínicos o pensáramos que ya no nada puede hacerse, ¿no? No es la esperanza, no es el optimismo ciego del capitalismo que dice, ay, la tecnología todo lo va a arreglar o algo así. No. Y tampoco es el cinismo que dice, ya no podemos hacer nada, nos damos por vencidos. Es la esperanza que de lo que no es, Dios hace algo, ¿no? Esa es una teología que necesitamos en este momento, que es un momento de un poco de desesperanza en el mundo. Necesitamos ese realismo profundo, que es el realismo basado en las promesas de Dios que dicen, lo que es no es lo único que puede ser ni que será, ¿no? La teología de la cruz, interpretada trinitariamente, es otro punto fundamental. En la teología él también con Ivan hizo unas materias cuando era bien joven, bien jovencito, después de la guerra, cuando ya volvió a Alemania, que él se había preguntado, ¿puedo volver a un país que hizo las cosas terribles que ha hecho? Alemania, ¿puedo volver y vivir ahí? Y fueron unos vecinos judíos de él, de cuando era chico, que le dijeron, nosotros vamos a volver y vamos a reconstruir, que lo alentaron a pensar, bueno, vuelvo entonces, vuelvo y trato de hacer algo. Entonces su maestro, Ivan, hizo un seminario sobre el joven Lutero, y estaban tan mal las cosas en esa Alemania de la década del 50 que no había luz eléctrica y no había calefacción, entonces se metían adentro de un placar que había en el aula con velas, a luz de velas, porque no había luz, y hablaban del joven Lutero ahí adentro, ¿no? Y el joven Lutero con su teología de la cruz, con su disputación de Heidelberg de 1518, que la cruz termina siendo una epistemología, es una estaurología, o sea, teología de la cruz, que es una epistemología, una forma de entender el mundo que no se deja engañar, sino que ve el mundo como es realmente. Ahí fue la semilla para él de decir, hay que hacer una teología de la cruz para hoy. Y tomó la cruz como un fundamento básico epistemológico de toda la teología, ¿no? La cruz como símbolo de toda la encarnación, de todo lo que hizo Cristo y también de la resurrección, ¿no? Pero ahí está entonces esa clave, y entendiendo que eso es un evento divino en un sentido trinitario. Es decir, que en la cruz de Cristo hay algo que está pasando en la Trinidad entera, tanto con el Padre, con el Espíritu, como con el Hijo. Y el Hijo no es una víctima que el Padre envía a morir, sino que el Hijo también tiene agencia y elige hacer para nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es decir, que en Cristo Dios provee todo lo necesario para la reconciliación de los seres humanos y de la creación toda con Dios. Eso lo va llevando entonces a la neumatología. Y yo estuve allá en Tubinga cuando escribió el libro sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de la Vida, que es un libro precioso que surgió como de la nada, porque no tenía planeado él escribir un libro sobre el Espíritu Santo, pero fue como esos libros que nacen, ¿no? Y se manifiestan. Y tuvo un seminario muy lindo donde participaban estudiantes pentecostales, estudiantes metodistas, wesleyanos, que normalmente no iban a la universidad para tomar clases.
tenían sus sospechas de ese mundo, ¿no? Pero para este tema fueron, y entonces participaron, y él también fue a América Central en esta época, y lo impactó mucho ver al pueblo latinoamericano protestante o evangélico, pentecostal, más que nada, ¿no? Lo impactó profundamente, decía que no podía creer lo que estaba viendo cuando había multitudes. Entonces, bueno, escribió este libro en el cual va trabajando entonces la agencia del Espíritu en la vida de Dios, tanto en la cruz, en la resurrección y en actualizar o hacer real la realidad del Evangelio de Jesús en nuestra vida en este momento, lo que tiene implicancias ecológicas, porque el Espíritu que hizo el mundo todavía está dándole vida al mundo y está posibilitando la regeneración de lo que necesita ser regenerado, ¿no? También la doctrina trinitaria lo llevó a la eclesiología, es decir, su doctrina social de la Trinidad, en la que rehabilita un poco a los padres capadocios y a la tradición ortodoxa, que también esto viene por su injerencia ecuménica, y el diálogo con teólogos ortodoxos lo lleva a redescubrir una doctrina social de la iglesia, que era el icono de Rublev, que es ese icono que ustedes conocerán con los tres ángeles en Mamre, que es un icono ortodoxo, que no representa, obviamente los tres ángeles no son Dios, pero nos hacen pensar en ese Dios trino, ¿no? Eso sería como el símbolo de esa doctrina social de la iglesia, que lleva a dos cosas. Uno, una profunda compenetración de todos los miembros de la iglesia con la obra de Dios, es decir, que no es una cuestión solamente de pastores o de líderes, sino es de toda la iglesia, y es el teologado de todos los creyentes, no solamente de algunos especialistas. Entonces hay un profundo sentido perijorético, es decir, de intercompenetración de todas las distintas partes del cuerpo. No es una visión digamos, jerárquica, sino trinitaria, porque no hay una de las tres personas que esté por sobre la otra, de la iglesia, y también eso lleva a la actividad en el mundo, porque somos enviados, como yo decía, esa promisio, es un envío en misión a vivir de la manera de Jesús en el mundo. Y entonces no nos lleva a meternos adentro de la iglesia solamente, sino a ir a tratar de vivir a la manera de Jesús afuera, sin miedos, ¿no? Esos son algunos de los ejes, y quiero recalcar esto del teologado de todos los creyentes y todas las creyentes, porque es muy importante entender que para él la teología no es solamente algo que hacen los especialistas, sino también algo para todo el pueblo de Dios. Y eso es muy positivo y liberador e importante. Y hay cosas que solamente las escuchamos cuando escuchamos a ese teologado, digamos, desde abajo, ¿no? Cuando él trabaja en la doctrina de la cristológica y trabaja la cruz, quiero recalcar también algo muy importante, que son dos ejes que están ocurriendo en la muerte de Cristo en la cruz y en todo lo que está pasando en la resurrección, que es una cristología de la solidaridad por un lado, y una cristología de lo que podríamos llamar de la expiación por el otro lado, y lo quiero explicar a eso, ¿no? La cristología de la solidaridad es que Jesús en la cruz es como uno más de todos los crucificados de la historia, está en solidaridad con los débiles, con las víctimas de la historia. Y eso es muy importante porque es uno de nosotros. La cristología de la expiación no quiere decir que Él sea sacrificado por un Dios sádico, ni mucho menos, sino que significa que Dios mismo pone en Cristo lo que necesitamos para la reconciliación con Dios. Y eso es entonces algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por lo tanto, Jesús es tanto nuestro representante, y también aquel que hace por nosotros lo que solamente Dios puede hacer. Están las dos partes.
Y eso es muy importante porque a veces nos vamos para un lado o para el otro en la cristología y pensamos que o Cristo es solamente el que hace lo que Dios hace o es solamente lo que hace un ser humano. Y es ambas cosas a la vez, compenetradas de esta manera trinitaria de la que estaba hablando. Y eso significa que el mensaje del Evangelio es una buena noticia tanto para las víctimas de la historia como es un llamado a la transformación de los victimarios. Es cierto que todos tenemos tal vez algo de víctima y algo de victimarios, pero a veces nos tiramos para un lado o para el otro solamente, y el llamado es ser transformados en cuanto a las dos cosas, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cómo la cristología o la Trinidad no es algo abstracto, lejano de nuestra realidad, sino es algo que tiene una injerencia directa sobre cómo vivimos, sobre nuestra ética y sobre nuestra vivencia en el mundo. La cristología, la doctrina trinitaria, la doctrina de la creación, la teología de la esperanza, todos tienen que ver con la vida abundante desde ahora, pensando en que Dios viene hacia nosotros, porque Dios es el Dios de la promesa que viene hacia nosotros, y que en la vida de Jesús vemos la anticipación de aquello nuevo que Dios va a hacer, el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿no? Siempre decía, yo creo en la resurrección, no tengo miedo de la muerte porque creo en la resurrección. Y era una afirmación muy contundente y muy esperanzadora, por cierto. Nancy, con esto que dices, me llama la atención porque te iba a preguntar algo de la metodología de Molman, pero ayer leyendo un par de artículos pequeños en el blog, en algunos blogs, homenajeaban a Molman, pero había uno que decía los peligros de la teología de Molman. Y dentro de esos peligros decía que Molman no había creído en la resurrección física e histórica de Jesús, pero tú ahorita nos estás aclarando ese punto y bueno, yo te lo quería preguntar porque es un blog que se distribuye, que lo leen bastante gente y puede haber esta confusión de, bueno, parece ser que Molman era como un liberal ahí de que no creía en la resurrección física y también la otra parte es como qué lugar jugaba la Biblia en su teología, porque dicen que la Biblia no era autoritativa, sino solamente como aquella que le impulsaba o le animaba a hacer teología, pero yo creo que sería como bueno que podamos corregir, ya corregiste lo de, por ejemplo, lo de Bloch, que no era una teología marxista bautizada, ¿sí? ¿Y qué nos puedes decir de estos dos puntos que se hablan de Sí, Molman? qué buena pregunta. Y la verdad es que la categoría liberal no se aplica en absoluto a su teología, así como tampoco a la teología, la categoría conservadora o fundamentalista. Eso sería como tratar de pintarlo eh, de una manera que no sirve como categoría para entender lo que él está diciendo. ¿Por qué la persona que escribe ese blog, que no lo he visto, pero me puedo imaginar, por qué pensaría que él dice esto de que no fue histórica la resurrección? Porque él dice que la historia, en primer lugar, se concentra en contar lo antropológico, contar la vida de los seres humanos. Pero lo que ocurre en la resurrección no se limita a las categorías de los seres humanos. La resurrección irrumpe en la realidad humana y la expande de tal modo que las categorías humanas, las categorías de la mera historia, no pueden incorporar lo que esto significa. No está en contra de la historia, pero está más allá de la historia, está trascendiendo la historia sin negarla. Es decir, como dice Sobrino, la vida de Jesús es una historia que desencadena historia, ¿no? Es decir, es algo, y Sobrino hizo su tesis doctoral sobre Pannenberg y Moltmann, entonces tiene muchas influencias moltmannianas, digamos, sobre todo en su primera cristología. Entonces, la historia es importante y obviamente Jesús fue una figura histórica y ocurre en la historia la muerte y también la resurrección,
pero desencadena una nueva categoría, algo que va más allá de la mera historia humana, y no tenemos categorías para entender plenamente todo lo que Dios hace en esa resurrección. Por eso los evangelios hablan de que Jesús comía, pero por otro lado tenía un cuerpo que parecía no tener limitaciones, ¿no? Y podía traspasar las puertas, etcétera. Aparecía, desaparecía el resucitado. ¿Qué significa eso? Que iba más allá de las categorías históricas, porque si nos limitamos únicamente a las categorías antropológicas, entonces estaríamos hablando de la resucitación de un cadáver y no de una resurrección que es el inicio, la primicia de una nueva cosecha, de una nueva vida, de la vida abundante, de la vida que trasciende nuestras categorías. Y muchos errores teológicos vienen de querer imponerle a Dios las categorías nuestras, bidimensionales o a lo sumo tridimensionales, cuando Dios tiene dimensiones que no podemos imaginar. Entonces, la resurrección es como que entra en la historia humana, Dios haciendo algo nuevo, absolutamente nuevo, es un novum. No se puede explicar con las categorías de la historia, que simplemente son repetir siempre lo mismo que han hecho los humanos a través de los tiempos. Ese es el punto 1. El punto 2 sobre la Biblia, por supuesto que no tenía una visión simplista de la escritura, pero decir que la Biblia no sería importante sería absurdo, porque toda la vida fue un intérprete de la Biblia, la leía y la interpretaba, ¿no? Él fue estudiante de Kesemann, de Hans Kesemann, y yo he visto, porque me llevó con Reinerio Moltmann a verlo a Kesemann cuando todavía vivía, cuando éramos estudiantes nosotros, porque la hija de Kesemann fue una desaparecida en Argentina. Kesemann a su vez había sido estudiante de Bultmann y de Barth. Era muy interesante la cadena. Entonces fuimos a la casa para hablar con Kesemann, que nos contara lo de su hija, que no lo contaba mucho. Era un gran honor poder estar con él y conocerlo. Y en esa conversación, Kesemann, que era experto en Nuevo Testamento, empezó a como tomarle lección a Jürgen con el tema de la cristología y lo que él había escrito en su libro de 1989, El Camino de Jesucristo, que Kesemann no estaba de acuerdo con la interpretación que hacía de Colosenses, Moltmann, cuando habla del Cristo cósmico en ese libro, ¿no? Y entonces uno veía cómo estaban hablando y profundamente del tema bíblico. Entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando? Como que decir que alguien no interpreta la Biblia igual que yo, no es decir que alguien no interprete la Biblia o que alguien no tenga autoritativamente la Biblia. Ahora, la Biblia en sí no era objeto de devoción de Jürgen, como así espero que no sea de nadie, porque la Biblia es un testimonio sobre la palabra de Dios encarnada, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, la Biblia no es nuestro objeto de devoción, la Biblia no es nuestra finalidad, la Biblia es una lente, es un recurso, es un testimonio acerca de la palabra hecha carne. Entonces es palabra de Dios en un sentido derivado de la palabra de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Pero sí tomaba muy en serio tanto el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la tradición especialmente profética, mesiánica, pero también la Torá lo tomaba muy en serio, así como los evangelios y también las epístolas. Y si uno ve la historia de la conversión de Jürgen, es muy interesante, porque él, bueno, era un chico joven. Ustedes conocerán tal vez esta historia, tal vez la hayan hablado ayer, pero la repaso. Era un chico joven que lo tomaron para ser soldado a los 16 años, porque ya no quedaban casi soldados, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Lo meten en una isla en medio de un río que hay en Hamburgo, eh, para que estudie y sea soldado, porque los tomaban a los chicos para estudiar el secundario y ser soldados. Y en ese momento pasa lo que se llamó la Operación Gomorra, que a veces se borra de la historia, cómo los aliados hacían bombardeos de los civiles. Lo mismo que está haciendo Israel en Gaza, lo hacían los aliados
con Alemania, interesantemente, ¿no? Entonces, Hamburgo quedó arrasada, murieron 40.000 civiles, y entre ellos, el chico que estaba al lado de Moltmann, su compañero de escuela y su amigo, se le murió al lado. Él había ido a la guerra nada más que con Nietzsche y con Goethe en el bolsillo, porque venía de una familia secular, secularizada, muy culta, donde, bueno, se leía poesía, y realmente Nietzsche y Goethe no le salvaron, no le sacaron las papas del fuego, como decimos nosotros, en ese momento que él decía, ¿por qué he sobrevivido? ¿Dónde está Dios? Pero cuando fue prisionero de guerra en Gran Bretaña y le dieron un Nuevo Testamento con salmos, y se encontró con eh, el, los salmos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se encontró con el Evangelio de Marcos, donde también aparece esta idea, dijo, pero este es el que me entiende. Entonces, decir que alguien que tuvo esa experiencia de conversión leyendo el texto bíblico no tomaba en serio la Biblia es una ignorancia total y absoluta. Uno puede criticar el método hermenéutico de cualquiera, por supuesto. Por ejemplo, él siempre me decía, ay, la verdad es que me cuesta ya ponerme al día con tanta novedad de biblista, porque los biblistas siempre están haciendo algo nuevo y yo termino entonces interpretando a mi manera como casi una lectio divina a veces. Pero estaba, ¿no? Y además era un hombre de oración, no solamente de leer la Biblia, sino de oración. Yo sabía que él estaba orando por mí, sabía. Son esas personas de la generación anterior de uno que uno sabe te va a estar levantando en oración, te va a estar acompañando. Y era un hombre que pensaba que lo que decimos de Dios se lo debemos decir a Dios. Y entonces siempre la oración era parte de su práctica y de su teología. Y se nota si ustedes leen lo que él escribe, porque eso no nace de una persona para la cual Dios es un tema abstracto, sino que se nota ese diálogo con Dios en su misma teología. Nancy, muchas gracias por todo este panorama que nos has dado. Se vienen un montón de ideas, ¿no? Eso de la teología se hace de rodillas. Antes de hablar de Dios hay que hablar con Dios. Todo eso lo podemos ver en lo que tú nos estás diciendo del maestro, de tu mentor, Jürgen Moltmann. Y queremos agradecerte de verdad el tiempo que has dedicado a hablarnos de Jürgen Moltmann, de hablarnos de sus contribuciones y también aclararnos ciertos malentendidos que pueden haber en el ámbito teológico. Así que, Nancy, de verdad, muchas gracias. Estamos de verdad sorprendidos de lo que tú nos has dicho, nos has enriquecido bastante y yo creo que nos has animado a ir a sus textos ahora con otros ojos, ¿no? Viéndolo como ese pastor, como ese teólogo que decía que lo que no se puede decir de una manera fácil no era digno de decirlo. Pero también es un teólogo que exige, porque tú decías que cuando llegaste a Alemania, él dijo, aquí no es, ¿cómo se llama? Un maternal, así que vamos a estudiar. No. Si quieren una recomendación, les puedo dar una recomendación bibliográfica. Pues estoy viendo los libros que tienen ahí sobre la mesa. Hay un librito que se llama Jesucristo para nosotros hoy, que lo sacó Editorial Trota y yo lo traduje. Y ese librito es una buena introducción a su cristología para alguien que quiera conocerlo. Así que no sé si todavía ese libro se consigue, pero es una buena manera. Él generalmente hacía versiones un poco más fáciles y más accesibles de las grandes obras. Entonces tiene un librito sobre el Espíritu Santo y este librito sobre cristología, o si no, los sermones mismos son buenas maneras de acercarse, pero conviene leerlo a él y no leer a los que creen saber algo e interpretan, porque muchas veces cierran las puertas y clausuran el sentido de algo que vale la pena uno mismo indagar y leer. Y algo que él me enseñó es no hay que tenerle miedo a las ideas. Hay que ver, hay que resacarlo y sacar lo precioso de lo vil,
¿no? Hay que leer sin miedo y confiar en el Espíritu que nos va a iluminar. Mike, no sé si tengas algo Sí, que no, agregar. gracias por el tiempo que nos has brindado. Una cosa que quizás no pudimos hablar a más detalle, pero me gustaría igual preguntarte es, a la luz de nuestras realidades latinoamericanas, a la luz de lo que vivimos siempre, situaciones de empobrecimiento, de violencia, de migraciones ahora, ¿qué ideas de Moltmann, qué recursos de Moltmann, qué cosas debemos redescubrir quizás de él o volver a leerlas para tenerlas presentes en nuestras realidades hoy? Sí, qué buena pregunta. Una de las cosas creo que ya di a entender que es el tema de la pentecostalidad. Es decir, que el Espíritu Santo es fundamental para entender la obra de Dios en este mundo y para tener esperanza. Y la pentecostalidad no es algo solamente del pentecostalismo, aunque el pentecostalismo nos pueda recordar la importancia de la pentecostalidad, sino que es algo que es de toda la iglesia. Y entonces, estar viendo dónde está soplando el viento del Espíritu, mirarlo, buscarlo con curiosidad, con anticipación, con confianza, eso es algo que nos hace mucho bien, ¿no? Otra cosa importante para los que somos evangélicos es la gloriosa libertad de los hijos de Dios y las hijas de Dios, ¿no? Rescatar lo bueno del protestantismo, que es esta, como él decía, la religión de la libertad. eh, Eso es algo importante, que siempre nos lleva a ser un poco más contrahegemónicos de lo que a veces queremos ser, es decir, cuestionar un poco la lógica imperante de la sociedad y pensar cómo es esa libertad que Dios quiere para la creación, ¿no? Estamos llamados a ese tipo de cuestionamiento y también de imaginar posibilidades de esperanza. Y en tercer lugar, el tema de la iglesia como espacio para la imaginación, para las posibilidades, para ideas nuevas. Él decía que la curiosidad era su gran virtud teológica. Seamos curiosos, no tengamos miedo, porque estamos siempre con tantos miedos e imponiendo miedos. Tenemos que tener curiosidad en el buen sentido de descubrir a ver qué cosa linda Dios nos va a mostrar en este día, porque hay gente que está muy desesperanzada con todo lo que es la iglesia, eh, y la iglesia es algo fabuloso cuando permitimos que el Espíritu Santo realmente nos esté llevando de la mano para seguir a Jesús eh, como puede ser y como debe ser, ¿no? Entonces, y el sentido del humor, no perdamos el sentido del humor. Por favor, la vida tiene algo lúdico, tiene algo alegre, tiene algo lindo, aún en medio del lamento y de la desesperanza y de la tristeza y del luto, em, tenemos que tener sentido del humor. Em, cuando fue el entierro de él, hicimos un gran círculo, fue en el cementerio en Tubinga, hicimos un gran círculo y nos agarramos de la mano y oramos el Padre Nuestro y después cada uno tiró un poquito de tierrita y unos pétalos de rosa arriba del cajón que estaba abajo ya, ¿no? De película todo, ¿no? Y realmente, bueno, a mí se me caían las lágrimas porque era una tristeza terrible, porque era sentir el viejo ya no va a estar conmigo, pero también era una alegría porque yo sabía que él confiaba absolutamente que la vida eterna es real y que la resurrección es real y que iba a estar inmediatamente en la presencia de Dios y se iba a reunir con su esposa que ya había fallecido, que la extrañaba mucho, ¿no? Entonces, es esa mezcla de esperanza, alegría y también tristeza ante la realidad de la muerte y de lo malo que también hay en el mundo, ¿no? Poder mantener
las dos cosas a la vez. Ese es un gran regalo que Él nos hace y bueno, los insto a que lean, disfruten, se rían y hagan teología propia. Nancy, eres alguien muy querida en el seminario, has estado aquí, yo llevo 3 veces escuchándote, así que sola si nos podrías mandar un saludo a la gente del seminario que te está volviendo a ver y que te sigue, Mm. sobre todo a través de CETECA. Ah, bueno, qué lindo. Bueno, le digo que esto lo he hecho solamente para ustedes, ¿eh? Porque los quiero, porque les tengo cariño, porque me revuelve todavía de cuando es tan fresquito este tema de que se haya muerto el gran maestro. Es difícil, ¿no? Porque es como que se murió alguien de la familia, pero es procesar con ustedes, que los quiero mucho, algo importante para mí y creo que para ustedes también. Así que les agradezco mucho la oportunidad y les mando un fuerte abrazo y espero que vernos en cualquier momento. Primero Dios, nos vamos a ver. Así que amigos, gracias por haber estado con nosotros y esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista, de esta semblanza, de esta explicación del gran maestro Jürgen Moltmann. Así que nos vemos en un próximo programa.